Muchas gracias por acompañarme en esta serie de entrevistas. En esta ocasión tengo el privilegio y el honor de conversar con el profesor Mario Snyder. Él es profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén y quien nos va a poner en contexto para cómo interpretar este cese al fuego, si será duradero o no. Profesor, muy buenas noches. En Tel Aviv, muchas gracias por aceptarme esta entrevista y poder hablar con usted de lo que significa y cómo poder entender esto que está sucediendo con el ataque preventivo que dio el Estado de Israel, pero que se Sí, logró un cese al fuego con el presidente Donald Trump. Entonces, sí. profesor, muchas gracias de verdad una vez más por estar conmigo y poder aprender de usted de todo lo que podemos entender. ¿Cómo entendemos esto, profesor, del cese al fuego? Gracias a ti por la invitación, Carolina. Y bueno, lo que hay que entender del cese de fuego, que en este momento dura todavía, es que es algo sumamente frágil, porque no hay ningún acuerdo concreto, no se ha firmado nada, no se ha negociado nada. Simplemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso a ambas partes un cese de fuego que, si recuerdas, fue violado. El primer día fue violado por Irán y luego hubo un contraataque israelí, y naturalmente todo esto no favoreció a nadie, ya que el presidente Trump, con mucho enojo, exigió a ambas partes cesar el fuego, y desde entonces estamos viviendo en una situación de cese de fuego que esperemos que dure, o mejor aún, esperemos que se estabilice a través de algún tipo de negociación. Y las negociaciones, indudablemente, aunque sean con intermediarios, aún entre Estados Unidos e Irán, con la intermediación de Omán u otras partes, tienen que tratar y resolver de alguna manera el problema de la carrera de Irán para obtener armas nucleares. O sea, esto debe terminar de alguna u otra manera, y creo yo que de esto está más a cargo Estados Unidos que Israel. A mí, como politólogo, lo que me gustaría es que haya un acuerdo entre todas las partes, en el cual todas las partes se comprometan a no agredir ninguna a la otra, o sea, no comenzar nuevos episodios de violencia, guerra y terrorismo de una parte contra la otra. Profesor, entonces este acuerdo que realmente no tiene, digamos, como una base sólida, ¿cómo puede permanecer en el tiempo cuando, digamos, no se tiene como una hoja de ruta como tradicionalmente se utilizan en estos acuerdos tan importantes de cese de fuego? Bueno, hay un problema con esto, por supuesto, porque en cualquier momento, no sé si el liderazgo central de Irán o de Israel deciden algo, pero cualquier actor en el entorno puede lanzar un misil o hacer algún acto de violencia, de terrorismo, y comienza nuevamente una guerra entre las partes, y eso sería muy trágico para todos. Lo que pareciera que va a suceder es que el lunes próximo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, va a hacer su visita a Washington, otra visita a Washington, para encontrarse con el presidente Trump, a quien él trata de muy amigo, inclusive a nivel personal, lo cual no implica que hayan facilidades en las negociaciones, por supuesto, ya que las razones de Estado son mucho más importantes o van mucho más allá que los lazos personales o las simpatías personales. Pero Netanyahu va a Washington porque existe también en el gobierno americano y en el gobierno israelí la intención de usar el cese de fuego con Irán para poner término al conflicto de Gaza, lo cual sería un gran alivio para todo el Medio Oriente, porque recordemos
que en el centro de todo este problema, quieran o no los israelíes, los norteamericanos, los árabes, está el problema palestino. Y el problema palestino en los últimos 20 meses ha generado, tras el ataque del 7 de octubre del 2023, una guerra en la zona de Gaza, una guerra muy cruenta, en la cual la población civil de ambas partes ha sufrido mucho, mucho más la palestina porque está mucho menos defendida que la israelí, pero ha habido mucho sufrimiento por todas las partes y también tenemos un tema pendiente muy importante para Israel, que es el tema de los rehenes. Hay 50 rehenes israelíes, eh, 20 de los cuales parecen estar vivos aún y el resto ya han muerto, pero de cualquier manera sus cuerpos siguen siendo rehenes en manos de Hamas, Jihad Islami y otros grupos palestinos que deben ser devueltos a Israel y esto tiene que ser negociado dentro del marco de un cese de la guerra de Gaza, que es también lo que exige la parte palestina, pero en este momento creo yo que también en la parte israelí se está llegando a la conclusión, por lo menos el estamento militar, ha llegado a la conclusión que militarmente no hay mucho más que hacer en Gaza, o sea, todo lo que se podría hacer militarmente de aquí en adelante en Gaza por parte de Israel podría poner en peligro, más en peligro aún, la vida de los rehenes israelíes. Y esto realmente no le interesa a nadie. O sea, a Israel le interesa recuperar sus rehenes vivos, todos aquellos que estén vivos, y luego recibir los cadáveres de todos aquellos que han muerto también. Y también terminar la guerra en el sentido de que el cese de acciones bélicas va a permitir desmovilizar una gran parte de los reservistas que han sido llamados a servicio en Israel y darle al ejército la oportunidad de reaprovisionarse, reorganizarse, reentrenarse, aplicar todo lo que se aprendió en esta última guerra en Gaza y también todo lo que se aprendió en el episodio de guerra, los 12 días de guerra con Irán. Y es necesario, esto es necesario para Israel, es necesario para su ejército y por supuesto que para la parte palestina tanto la ampliación de la ayuda humanitaria como el cese de fuego y la normalización en lo posible de la vida en la Franja de Gaza, así como el comienzo de la reconstrucción de la Franja de Gaza, son temas muy, muy importantes y absolutamente de realización necesaria para que el Medio Oriente siga adelante y se estabilice. Profesor, y partiendo de un principio que se ha hablado en relación a este de tema de Irán, de que él es la cabeza o una especie de pulpo que tiene sus tentáculos a lo que sería el grupo terrorista Hamas, los rebeldes, que también son un grupo terrorista. Últimamente Estados Unidos así lo declaró a los hutíes y al Hezbollah. Teniendo esta cabeza y esta negociación que ya se habla de que este cese al fuego permitiría también un cese al fuego o final de la guerra, que lo más importante es la liberación de los secuestrados y que se termine, digamos, el enfrentamiento el bélico en Gaza, del cual la población palestina ha sufrido porque la ponen como carne de cañón, utilizando esta palabra no tan agradable porque no se ha visto en ningún momento que jamás quiera salvaguardar la vida de las personas palestinas, sino más bien las expone. Teniendo este principio, ¿es Irán un interlocutor para que se den negociaciones con Estados Unidos y se pueda llegar ya a que decenas de familias puedan estar con sus seres queridos vivos o muertos, como es el caso de los secuestrados en la Franja de Gaza? Es una pregunta muy importante a la cual no tengo una respuesta precisa. O sea, hay un problema básico con Irán. Irán de ninguna manera va a negociar directamente con Israel porque Irán sostiene desde hace muchísimo tiempo que Israel no debe existir, y ni siquiera
pronuncian el nombre de Israel, nos llaman la entidad sionista o el pequeño Satán, siendo que Estados Unidos es el gran Satán, u otros nombres derogatorios que no son para la televisión, que no son para una entrevista seria. Entonces, está bastante claro que para Irán, Israel no debe existir y no existe. O sea, ellos sostienen que nosotros somos aquí una interferencia, una molestia en el Medio Oriente, algo que solo perturba el entorno y que debemos ser borrados del mapa. Y todo esto está detrás del ataque israelí, que hubo gente que tuvo la osadía de llamarlo agresión, mientras que los verdaderos agresores en este sentido son los iraníes, tal como tú has señalado, a través de sus tentáculos o sus brazos o sus servidores que están en Líbano con Hezbollah, están en Yemen con los hutíes, están en Siria o estaban en Siria, ahora están menos en Siria, pero están en Irak con la Guardia Revolucionaria, o sea, la Guardia Revolucionaria iraniana es un elemento terrorista internacional que trata de llevar a cabo todo atentado posible contra Israel o israelíes, no solo en Medio Oriente. Recuerden ustedes los grandes atentados en Argentina en 1992 y 1994, el atentado contra la Embajada de Israel, el atentado de Amia, muchísimos atentados en Europa contra diversos tipos de objetivos israelíes y a veces judíos que no tenían tanto que ver con los israelíes, pese a que en Irán dice que no tienen nada contra los judíos, pero bueno, los límites están un poco borrados. Entonces, sí, Irán sería como la cabeza del pulpo, la cabeza de la serpiente o como quieran llamarlo, sería el centro de lo que ellos denominaron un círculo de fuego alrededor de Israel, que tenía por objeto, después del 7 de octubre del 2023, intentar destruir a Israel a través de la acción conjunta de Hamas y Jihad Islami desde la Franja de Gaza, los hutíes desde Yemen, Hezbollah, un enemigo muy importante desde el Líbano, la presencia de Hezbollah en Siria antes del cambio de gobierno sirio, que era muy importante, y la presencia de la Guardia Revolucionaria Iraniana en Siria, que hoy día han sido expulsados, pero estaban ahí y estaban en la frontera de Israel, y también en Irak y por supuesto aquellos de Irán que tuvieron dos episodios muy violentos contra Israel en abril y octubre pasados, lanzando centenares de misiles en aquellas oportunidades contra Israel, misiles la mayoría de los cuales fueron interceptados, pero de cualquier manera fue un ataque muy masivo contra Israel en el cual Israel respondió de una manera muy moderada, diría yo, atacando especialmente las defensas antiaéreas de Irán, pero no atacando los grandes objetivos nucleares o misilísticos que fueron atacados en los 12 días de guerra entre Israel e Irán. Entonces, lo que tenemos aquí es un problema de no poder negociar directamente y por eso hacen falta los intermediarios, sea Oman, sea Estados Unidos, sea quien sea, quizás Rusia, China, no sabemos quién más va a intermediar para que haya un Medio Oriente más estable, y esperar que algún día en Irán haya otro gobierno que deseche la ideología fundamentalista, islámica, extremista, chiita, que busca destruir a Israel. Porque con esta gente y esta ideología, nosotros en Israel no podemos negociar. El resto, bueno, en Hamas tenemos, Hamas y Jihad Islami, tenemos enemigos sunitas, aliados de estos chiitas, aunque los sunitas y los chiitas
nunca se han llevado demasiado bien, pero aliados por conveniencia que nuevamente pretende la destrucción de Israel, pero que en este momento, igual que Irán, están muy debilitados. O sea, no igual que Irán, están mucho más debilitados que Irán, porque la guerra con Israel ya lleva 20 meses en la franja de Gaza. Aunque con ellos nuevamente hay que negociar a través de terceros, y lo mismo con Hezbollah en Líbano, donde al haberse debilitado Hezbollah debido a los golpes que le propinó Israel en esta guerra, en los primeros meses de la guerra, Hezbollah ha sido muy debilitado y pareciera que hay un intento de reconstruir una gobernabilidad normal y en lo posible democrática en manos del gobierno del general Aoun, que esperemos que tenga éxito y que Hezbollah se transforme de grupo terrorista en una fuerza política normal representada en el Parlamento de Beirut y que deje de lado toda su capacidad de atacar a Israel y de efectuar actos de terror como lo han hecho en muchísimas oportunidades en el pasado. Entonces, este cuadro que tenemos y el cambio de gobierno en Siria, ¿de dónde se oyen voces que pese a que el nuevo gobierno es un gobierno musulmán sunita extremista también, Profesor, pero y perdón, que sí, su autoridad principal también fue un yihadista porque perteneció por al grupo supuesto, terrorista ISIS. Entonces, por con supuesto. Siria creo que será un tema para esperar cómo va a evolucionar. Bueno, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que han habido contactos entre este nuevo gobierno sirio y el gobierno de Israel y que lo ha dicho también el presidente Trump, que en su visita al Medio Oriente se encontró con el nuevo presidente de Siria y parece ser que hay alguna posibilidad de entablar negociaciones y normalizar la relación Israel-Siria, dejando de lado la beligerancia, dejando de lado la guerra, lo cual sería muy beneficioso para ambas partes, pero muy especialmente beneficioso para Siria, que pareciera estar saliendo de una guerra civil que desde el 2011 hasta ahora ha asolado el país, ha causado centenares de miles de muertos y muchísimos más heridos y millones de sirios refugiados y muchísima destrucción. O sea, en Siria hay mucho que volver a gobernar, reconstruir, restablecer y necesitan la paz, ellos también, no solamente nosotros queremos una frontera norte tranquila, sino también ellos la necesitan y siempre está en el fondo el tema de la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita que podría afectar positivamente a otros países como Omán u otros países árabes, Sudán si sale de su guerra civil y otros. Entonces, tenemos una situación en la cual no es que haya una resolución inmediata a los problemas del Medio Oriente, ni mucho menos, pero hay circunstancias favorables para intentar mejorar la situación del Medio Oriente y sin llegar a una paz inmediata, que es una ilusión en este momento, especialmente después de todo lo que ha pasado aquí en los 2 últimos años, llegar a ciertos niveles de estabilidad que con el tiempo podrían llevar a acuerdos de no beligerancia y luego a acuerdos de paz entre Israel y los países de su entorno, cuando los países mismos como Líbano y Siria e Irak se estabilicen, o Libia, que está completamente dividido y creo yo que sin un gobierno claro, porque hay dos gobiernos y bueno, vaya uno a saber cuál es el que controla hoy más el país o no. O sea,
tenemos una situación de mucha fluidez dentro del mundo árabe, mucha fluidez política, que en manos de muy buenos políticos, que no sé si los hay, debo decir, podría abrir oportunidades hacia el futuro, no inmediatas, pero sí hacia el futuro. Profesor, tocaba el tema de Rusia y de China. Durante estos 12 días, ellos estuvieron muy atentos. China hasta el último momento trató de desmarcarse un poco del tema. Rusia sí fue un poco, digamos, por las relaciones tan estrechas que a veces existe entre Rusia e Irán con el tema nuclear. ¿Qué papel juegan ellos o qué papel jugaron en estos 12 días de tanta incertidumbre y a proyección? ¿Qué se puede esperar de ellos? ¿De que sean actores pasivos o inclusive Rusia con sus declaraciones mencionaba que ellos podían como tener un almacenamiento del uranio? ¿A Irán que el tema es muy sensible? Sí, sí, o sea, podrían jugar roles positivos o negativos, pero hasta ahora, y muy bien lo has señalado tú, se han abstenido de intervenir, o sea, se han abstenido de entrar en una fase negativa o en una fase de confrontación tanto con Israel como con Estados Unidos, han criticado, han hecho declaraciones públicas, pero básicamente desde el punto de vista material no han hecho nada, o sea, no han apoyado militarmente ni Rusia ni China a Irán, ni siquiera tampoco Norcorea, que es otro actor en el mundo que también tiene un rol en la estabilidad o desestabilización de este planeta. No se han, no digo manifestado, manifestados se han, pero no han intervenido y su no intervención podría ser una buena base para una intervención positiva, como mencionas tú, por ejemplo, el almacenamiento de estos 400 y nadie sabe cuánto o más kilos de uranio ya enriquecidos al 60%, que son los que portan a Irán hacia el borde del armamento nuclear, que es más allá del 90%, y para eso hacen falta centrifugadoras que han sido muy atacadas tanto por Israel como por Estados Unidos. Ese es un tema técnico complejo en el cual yo realmente no tengo mucho que decir más allá de los títulos. Entonces, sí, podrían jugar un rol muy positivo también en la reconstrucción económica y estructural de Irán, que Irán ha sufrido mucho debido a las sanciones internacionales durante los últimos años, y la población de Irán está en una pésima situación económica, donde generalmente hay problemas de altísima inflación, de pérdida de valor del dinero, de carestías, de repente falta combustible o electricidad o lo que sea. Entonces, todo esto de alguna u otra manera podría beneficiarse de intervenciones positivas o de ayuda rusa o de ayuda china. Más aún China es una potencia hoy día mayor que Rusia. No sé si militarmente cuál es más potente o no, pero China es un actor en el mundo que no conviene dejarlo de lado y que ellos sí han estado en Medio Oriente, han tenido una presencia económica, diría yo, y tienen hasta el día de hoy, inclusive en Israel. Aquí enfrente de mi casa están construyendo el metro en Tel Aviv y lo están haciendo con una cantidad de operarios de China, una compañía china que tiene los conocimientos para hacer las excavaciones necesarias. O sea, ellos están presentes aquí en todos estos países y Rusia también, recuerden las bases rusas en Siria, y también Putin mencionó un punto muy importante, dijo, bueno, pero en Israel hay 2 millones de rusoparlantes. Dice, de los 10 millones de habitantes, 2 millones hablan ruso. Entonces dijo, claro que tenemos una relación con esta población también, más allá de las relaciones que tienen en el mundo árabe, que son estratégicas para ellos. Una situación muy complicada que depende mucho de los estamentos políticos
y de la claridad de pensamiento estratégico que para mí no tiene dudas. O sea, yo creo que el mundo en general se beneficia de tiempos pacíficos y se daña mucho a través de las guerras. Las guerras producen destrucción, mucho humo, muchos incendios, muchos muertos, muchos heridos. O sea, son básicamente, desde el punto de vista de la salud socioeconómica de los países, muy dañinas, muy destructivas, y que un país termine ganando una guerra, yo no sé qué significa ganar una guerra, si luego se ponen, se comparan los costos con los beneficios, me parece que los costos de cualquier guerra para cualquier país van a ser mucho más grandes que los beneficios que va a obtener hacia adelante de la misma guerra, digo yo. Los beneficios se obtienen volviendo a una situación de estabilidad y paz donde se puede trabajar normalmente y satisfacer las necesidades cada uno de su propia población. Eso para mí es obvio. Yo no soy, por definición, un pacifista. Yo entiendo que hay guerras y entiendo por qué hay guerras también. Y por eso me niego a calificar lo que sucedió entre Israel e Irán como una agresión israelí, porque la agresión viene de Irán. No por, Israel reaccionó en defensa propia para no encontrarse frente a un Irán armado con armas nucleares, que para nosotros es una imposibilidad. Irán tiene un territorio de 1,5 millones de kilómetros cuadrados y más de 90 millones de habitantes. Nosotros tenemos menos de 10 millones de habitantes y un territorio que tiene pocas decenas de miles de kilómetros cuadrados. O sea, depende si se incluye Cisjordania o no, pero estamos entre los 20 y los 25.000 kilómetros cuadrados. O sea, muy comparables nosotros con los países de Centroamérica, inclusive con los más pequeños, como El Salvador, diría yo. Entonces, si tenemos estos problemas, está claro que no podemos enfrentarnos con un enemigo con armas nucleares, porque Profesor, para liquidarnos a nosotros basta un arma nuclear, no hace falta mucho más que eso. profesor, sobre ese tema, digamos, sin entrar en partes técnicas, pero sí el régimen iraní, con los ayatolás como su gobierno, ha manifestado su intención de no respetar la vida del director de energía atómica. Eso me Esto, parece terrible. y no solo su director, sino tampoco da salvaguarda a los técnicos que lleguen a hacer las visitas a estos centros nucleares. Entonces eso nos pone, digamos, a todo el mundo todavía en una incertidumbre más porque no se sabe si realmente se logró destruir parte del uranio, aunque sí se sabe que se destruyeron las centrifugadoras, lo cual viene a demorar un poco más esta construcción, pero no se sabe si en otros lugares está haciendo esto. Esto volvería a Irán como una especie de Corea del Norte en Medio Oriente. Sí, quizás la comparación es válida con Corea del Norte, que terminó no respetando la opinión del mundo, que le decía de no acceder a armamento nuclear. Ellos con sus motivos accedieron a armamento nuclear. Y podría repetirse esto con Irán. El problema de amenazar la vida de Rafael Grossi, del director de la Organización Internacional de Energía Atómica, me parece una barbaridad, en el sentido de que el señor Grossi es de origen argentino, es un funcionario internacional muy respetado y de muy alto nivel, y está tratando de cumplir su función de director de esta organización y por ende de controlar y revisar todo lo que tenga que ver con energía atómica y armamento nuclear en Irán y me imagino que en muchos otros lugares del planeta, y amenazar su vida o la de los funcionarios que tendrían que inspeccionar las instalaciones de Irán, me parece una barbaridad. O sea, pero esto es la manera de actuar del régimen en Irán. O sea, ellos
van a ir en dirección al uso de la violencia, como lo han hecho en esta última guerra con Israel, y respectivamente de quién sea la víctima. En Israel atacaron, al principio lanzaron misiles contra bases militares, pero muy rápidamente empezaron a lanzar misiles contra objetivos civiles, intentando aterrorizar a la población de Israel, que no le fue bien porque las defensas antimisilísticas de Israel son muy buenas y porque Israel recibió ayuda de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, países occidentales le ayudaron a defenderse frente a estos drones suicidas y frente a la cantidad impresionante de misiles que lanzaron sobre Israel, y que la población de Israel en épocas de guerra es muy disciplinada y cumple las órdenes del Comando Frente Interno y se protege cuando hay que protegerse frente a un ataque misilístico, y terminamos esta guerra con 30 muertos y una gran cantidad de heridos y muchísima destrucción, pero básicamente estamos conscientes que podía haber sido mucho, mucho, mucho peor. Y lo que quiero decir con todo esto es que Irán no tiene problemas en atacar poblaciones civiles con misiles, a través del terrorismo, con drones o de cualquier otro modo. No, eso para ellos no representa un problema, y dentro de este marco se tiene que entender la amenaza contra el señor Grossi también y contra los funcionarios de la Organización Internacional de Energía Atómica. Profesor, muchas gracias por el tiempo que me da en esta entrevista y por su paciencia y ponernos en contexto cómo entender Medio Oriente, profesor Mario. Profesor, eh, tal vez sí empezamos muy brevemente de comentar el hecho de que los ayatolas realmente son los que dictan los lineamientos, dictan la política exterior. Es el ayatola, la imagen del gobierno central autoritario que tiene Irán. Sí, sí, o sea, lo que has dicho es preciso. Se trata, o sea, de una república musulmana, pero pese al hecho de ser república, es decir, que tiene miembros elegidos, miembros de su gobierno elegidos, como el presidente, como los miembros del Majlis, del Parlamento. Pese a todo, el real jefe de Estado es el Ayatollah Khamenei, ya que se trata de una teocracia. Y en esta teocracia, la máxima autoridad religiosa, que en este caso es Khamenei, el guardián de la ley, es la persona que toma la última decisión y que dirige los destinos de su país. Y esto ha sido así desde que el Ayatollah Khomeini tomó el poder en Irán en 1979. Se ha construido este régimen teocrático en forma de república islámica, en el cual coexisten dos sistemas que en cierto sentido son contradictorios, porque si hay representación, tanto en la elección del Parlamento como en la elección del presidente del país, eh, no tiene desde el punto de vista político teórico mucho sentido que sean las autoridades religiosas las que realmente decidan la dirección estratégica y los pasos principales que el país debe tomar, pero ellos lo han construido así y así funciona hasta el día de hoy. O sea, se trata de una república islámica teocrática. Profesor, entonces con el fallecimiento, si se da del ayatolá, no viene a cambiar mucho, más bien viene a darse una continuidad. Sí, especialmente si el ayatolá designa a su heredero, pues es de esperar que el ayatolá, se habla mucho del hijo de él, pero él ha designado tres candidatos a herederos que seguramente son personas que siguen la misma línea ideológica que ha mantenido él y que anteriormente mantuvo el ayatolá Khomeini, es decir,
su, digamos, base teocrática chiita con respecto al problema de los imán, por un lado, y por otro lado, con respecto hacia dónde tiene que ir el Islam chiita con respecto al resto del Medio Oriente y al mundo en general. O sea, es de esperar, o será que él va a decidir que su heredero siga en la misma línea. Claro que por otro lado, y esto se ha hablado mucho en Occidente también, puede haber un cambio de régimen, ya que a esta teocracia o a esta república islámica teocrática hay mucha oposición dentro de Irán y hemos visto en 2009 y en muchas otras ocasiones en los últimos años alrededor del problema de las mujeres y de la aparición pública de las mujeres, de qué manera tienen que estar cubiertas o no cubiertas, etcétera. Ha habido fuertes movimientos de oposición a este régimen, pero ninguno de ellos ha logrado derribarlo y cada intento de oponerse al régimen eh, trae consigo una ola de represión por parte de las autoridades que en forma arbitraria envían a la cárcel o peor aún a la gente que a ellos les parece que molestan a su régimen y a su país, a Irán. Profesor, y en esta ola de represión que también dice usted, usted nos está comentando de que ha sido víctima el mismo pueblo iraní, también se habla de una ola de represión a personas israelíes, personas que también practicantes de la fe judía, que están viviendo en Irán, el cual el régimen las también está dando una persecución contra ellos. Sí, esto en los últimos días se habló de este tema, ya que el problema para Irán era que hubo un muy alto nivel de infiltración por parte de gentes de las agencias de espionaje israelíes, comúnmente llamado Mossad, ¿no? La inteligencia exterior israelí, agencia de inteligencia exterior israelí o Mossad, que infiltraron Irán y que ayudaron mucho al ataque israelí en el momento que se produjo y hubo muchísimo rastrillaje dentro de la población iraniana, especialmente dentro de la oposición y también dentro de la comunidad judía. Se habló de muchísimas personas que fueron arrestadas e interrogadas, puede ser también torturadas, no lo sabemos, pero últimamente se ha dicho que han liberado a la mayoría de estas personas. No hay informaciones de muy alta precisión sobre este tema. En general, eh, el régimen de los ayatolas ha tolerado la presencia de una comunidad judía de más o menos 10.000 integrantes en Irán, en todo Irán, siempre que esta comunidad declare su fidelidad total al régimen de los ayatolas, cosa que la comunidad hizo también en esta ocasión, eh, atacando la posición de Israel y alineándose con el régimen actual iraní. O sea, hubieron declaraciones de los jefes de la comunidad judía en este sentido y bueno, es una situación muy difícil la de ellos que están entre la espada y la pared, ¿verdad? Que no pueden seguir existiendo dentro de un Irán altamente represivo sin declararse a favor del régimen con todo lo que esto implica. Les comento que estoy conversando con el profesor Mario Snyder, él es profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén y con él converso sobre este tema tan interesante. Profesor, en esta visita que va a realizar próximamente el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se va a reunir en Washington con el presidente Donald Trump. Se está a las puertas también de la extensión de los acuerdos de Abraham. Eso es lo que declaran públicamente tanto las autoridades en Israel como las autoridades en Estados Unidos.
De que se pueda realizar ya es otro problema, pero la intención sí, la intención es llegar a un nivel de estabilidad y normalización de relaciones entre Israel y todo el entorno árabe. A ver, el entorno árabe por supuesto no incluye a Irán. Irán no es un país árabe, Irán es un país no semita, ario, que está enmarcado dentro del Islam, pero especialmente el Islam chiita, mientras que la mayoría del mundo árabe es Islam sunita, y hay una animadversión y confrontación potencial entre estas dos partes del Islam también. Pero dejemos esto de lado y veamos el problema de los acuerdos de Abraham, que hasta ahora con las partes firmantes, que son los Emiratos Unidos en el Golfo Pérsico, Dubái, y otros países, Marruecos, por ejemplo, y se intentó con Sudán, pero estalló la guerra civil, han funcionado, básicamente han funcionado bastante bien, con problemas relacionados con la guerra de Gaza, que pone a los firmantes de los acuerdos con Israel en una situación muy difícil frente a los palestinos por un lado y los israelíes por el otro. Pero la intención de ambas partes, tanto de la parte israelí como de la parte norteamericana. Y esperamos también que de la parte árabe, o así por lo menos parecía señalar la figura de verdadero gobernante de Arabia Saudita hoy día, estaba a favor de un acercamiento con Israel. Claro que Arabia Saudita condiciona esto a que se encuentre una solución política viable al problema palestino. También estoy hablando de Muhammad bin Sultan, naturalmente. MBS, conocido como MBS. Ojalá todo esto sea realizable, ojalá se amplíen los acuerdos de Abraham. O sea, los acuerdos de Abraham vienen a significar una normalización del Medio Oriente y dejar de lado la belicosidad que ha marcado siempre las relaciones entre Israel y el mundo árabe hasta la firma del Tratado de Paz, el primero con Egipto, el segundo con Jordania y uno fallido con Líbano que no duró ni valió siquiera el papel sobre el cual estaba firmado. Esperemos que sí, esperemos que haya una ampliación tanto de los acuerdos de Abraham como de las negociaciones de paz entre Israel y todo el mundo árabe. Ojalá. Y también ahí entra otro jugador, si podemos utilizar esa terminología, profesor, que es Qatar. Sí, sí, bueno. Qatar es un jugador, si lo queremos llamar jugador o actor. Qatar es sin duda un actor que ha intervenido muchísimo en diversos problemas en Medio Oriente y que generalmente ha tenido una orientación, por un lado, bastante fundamentalista sunita y ha agitado mucho las aguas del terror. Por otro lado, ha mediado en muchas oportunidades entre varias partes de los conflictos del Medio Oriente y especialmente entre Israel y los países árabes junto con Egipto. Egipto también tiene un rol central en la pacificación del Medio Oriente, no solo por el Tratado de Paz que mantiene con Israel desde 1979, o sea, es el mismo año de la revolución jomeinista en Irán, ¿verdad? Y estamos hablando de muchas decenas de años, sino también por los esfuerzos de mediación que Egipto ha desplegado constantemente entre Israel y la parte palestina, Israel y el mundo árabe en general. Profesor, agradecerle el tiempo que me dio para poder tener esta entrevista, para ponernos en contexto de todo lo que sucede en el Medio Oriente. Y antes de despedirme, profesor, también sé que hay una nueva publicación de su libro. Entonces tal vez si nos comenta de la Sí, extensión que le hizo. exactamente. A pedido del director de la serie de historias mínimas, el profesor Pablo Yankelevich, en el Colegio de México, escribí un capítulo que amplía y actualiza la historia mínima de Israel, titulado La Era de Netanyahu.
Yo sé que estamos demasiado cercanos a la era de Netanyahu, que aún continúa como para hacerlo en términos históricos, pero por otro lado, debido al desarrollo de los conflictos en Medio Oriente, parecía que hacía falta una actualización para la segunda edición de este libro mío, que se llama La historia mínima de Israel, y que ha sido publicado nuevamente este año por el Colegio de México y también por la editorial Prometeo en Buenos Aires, en Argentina. O sea, han salido dos ediciones de este mismo libro bien actualizado. O sea, yo escribí hasta fines del 2023, o sea, incluí la guerra de Gaza. No alcancé, por supuesto, a incluir la guerra de Irán que acaba de suceder, pero creo yo que los términos del conflicto actual están muy bien expuestos, falsa modestia, por este libro y que es una lectura para quien le interesa el Medio Oriente. Y yo creo que tanto en el sitio del Colegio de México, el sitio internet del Colegio de México, como en el sitio internet de la editorial Prometeo, encontrarán a quien le interese la manera de adquirir el libro. No se Y preocupe, profesor, porque en la caja de descripción de este video vamos a poner las direcciones tanto del Colegio de México, así como también de la editorial Prometeo, para que las personas puedan poder ubicarlo y tener un libro que realmente pone en contexto. Muchísimas gracias, Carolina. Me parece que lo que has dicho tú es real, o sea, es un libro que pone todo dentro de un contexto explicativo de causas y efectos y he intentado escribirlo de manera académica con una muy fuerte bibliografía de 15 páginas al final del libro para quien quiera seguir ampliando el tema y leer más y hacerlo de una manera de lectura rápida, pero seria, en el sentido de que todo lo que se explica ahí está basado en hechos concretos. Es un libro que intenta ser académico y objetivo dentro de los límites de haber sido escrito por una persona que, más allá de profesor de ciencia política, es ciudadano de Israel, pero intenté no expresar mis ideas políticas sobre el conflicto, sino explicarlo en forma contextual y también en relación causa-efecto. No, más bien, muchas gracias, profesor. Y lo importante del libro es que viene a ser como una clase magistral que usted da del tema de Medio Oriente. Así que siempre será un libro de referencia. Le agradezco mucho. Y profesor, agradecerle el tiempo que me da, el privilegio de poderlo entrevistar. Cada entrevista es un aprendizaje más que usted me permite a mí y a las personas que ven el espacio Carolina News de querer aprender más de Medio Oriente, de saber qué es lo que sucede y sobre todo interpretar esos hechos. Así que, profesor, le agradezco mucho el tiempo que usted me permite poderlo entrevistar. Siempre es un placer conversar contigo, Carolina, porque sé que te interesa sinceramente el tema y lo haces muy bien. Gracias. Muchas gracias, profesor, y a usted que realmente me permite aprender, porque el tema de Medio Oriente requiere un aprendizaje constante y con fuentes verificables y con personas que realmente tienen la academia para ponerlo a uno en este contexto. Así que, profesor, muchas gracias por sus palabras y siempre es un gusto para mí poder entrevistarlo. Gracias a ti y es un gusto para mí también. Gracias. Acabo de conversar con el profesor Mario Snyder. El profesor Mario Snyder es profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con quien llevé esta entrevista. Así que muchas gracias por querer acompañarme en este espacio Carolina News y está invitado para las próximas entrevistas que tenemos sobre diversos temas del acontecer internacional.